Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Zulma Moreno y en nombre de Bienestar Primero en alianza con CTV les damos la bienvenida a la actividad del día de hoy 10-10 Alimentación Saludable. Y para su realización nos acompaña en esta tarde la profesional Daniela Mozo. Ella es nutricionista y dietista titulada con profundización en el área clínica de nutrición deportiva y con diplomado en lactancia materna y alimentación complementaria de la UCD UNICEF. Agradezco que mantengan sus micrófonos apagados, espero disfruten mucho de este taller y vamos a estar en el chat atendiendo cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes puedan tener para poderle hacer a la profesional. Yo seré la interlocutora entre ustedes y yo. Espero disfruten mucho y bienvenidos. Bienvenida, Daniela. Gracias, Zulma, por tu presentación. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta actividad nutricional del día de hoy, donde vamos a hablar sobre alimentación saludable. Alimentación donde vamos a reforzar la calidad y cantidad de los alimentos que estamos consumiendo. Pero antes de iniciar, quiero indagar un poco sobre sus hábitos alimentarios e ir reforzando a medida que tengamos la presentación. Es muy importante que puedan participar, pueden abrir los micrófonos, lo pueden dejar por medio del chat. Y quiero iniciar con la primera pregunta. Entonces, ¿cuántas comidas al día estamos realizando? Bueno, muy interesante pregunta. ¿Cuántas ustedes están teniendo en el día? ¿Una, solo con el desayuno, solo con el almuerzo, las 2 del día, las 3 del día? Nos gustaría muchísimo conocer. Lo pueden escribir por el chat si gustan y pueden participar. ¿Listo? Pues vamos a esperar, Danielita. Nos están diciendo aquí, Juan Gabriel, que 3, las 3, normalito. 3. 4, okay. Nos dicen que 4 comidas aquí, perfecto. Gracias, Natalie, Marisol, Diana, Juan Gabriel. Valentina nos dice 4, Laura 3, creo que están entre 4 y 3, Dani. Ok, perfecto, Zulma. Entonces, bueno, ya veo que hay unas personas que están un poquito desfasadas, pero bueno, ya vamos a reforzar ese tema. Y la siguiente pregunta sería, ¿realizamos refrigerio? Es decir, ¿realizan 9 y 11 en el día? Bueno, buena pregunta también. Creo que somos poquitos los que hacemos eso o muchos. Solo las 9, dice Brian. Diana dice no. Ella no. Marisol dice sí, ok. Las dos Marisol, las medias 9 y las 11 o solamente las medias 9. Juan Gabriel dice en la mañana y en la tarde, es decir, él hace las dos. Natalie dice sí señora, en la mañana eso de las 9 de la mañana. Ahorita tú no refuerzas horarios. Ok, perfecto. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿comemos en horas fijas? ¿Tienen horas fijas para realizar su desayuno, almuerzo, cena? Ok, hay muchos que de pronto se levantan y comen hasta una hora después, o 2. Yanita nos dice que sí, que ella sí tiene horarios fijos. Sí, nos gustaría saber más opiniones de pronto. Sí, generalmente sí, dice Brian, ok, muchas gracias. Natalie dice que sí, efectivamente. Marisol nos dice sí, son muy juiciosos y puntuales en sus horarios. El desayuno y la cena sí, pero el almuerzo por trabajo es cambiante. Ok, bueno, muy interesante, ya eso lo vamos a reforzar con el tema laboral. Bueno, entonces, la siguiente pregunta. ¿Integramos verduras todos los días? Es decir, ¿integran sus verduras, sus ensaladas en forma de cremas en el almuerzo, en la cena? Yanita nos dice que sí. Laura nos dice que sí, señora. Ok. Marisol dice que siempre. Perfecto. Brian dice que algunas veces y Juan Gabriel dice que solo en el almuerzo. Ok. Luis Enrique dice que verduras sí, sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya veo. Perdóname, Dani, dice aquí Natalie, pues más que todo frutos, las verduras son frecuentemente, pero come más frutica Natalie.
Oh, ok, bueno, muy bien. Ahí estamos integrando algo de fibra. Entonces, bueno, excelente. Bueno, entonces vamos a reforzar cada uno de estos puntos. La idea es que ustedes el día de hoy tengan las herramientas para una alimentación saludable y que sea perdurable en el tiempo. ¿Ok? Entonces, la primera recomendación para una alimentación saludable es tratar de no eliminar comidas, es tratar de comer. ¿Sí? Yo entiendo que hay muchas personas que por tema de tiempo pueden eliminar el desayuno, entonces realizan solamente el almuerzo y la cena, o eliminan la cena por tema también de tiempo. Entonces, lo ideal es que realicen su desayuno, su almuerzo, su cena para cubrir el requerimiento nutricional del día y no tener una deficiencia a largo plazo, y así también evitar tema de ansiedad. Entonces, acá el desayuno debe cubrir el 25% de nuestro requerimiento nutricional. El almuerzo debe cubrir del 25 al 35%, dependiendo del requerimiento de la persona. La cena va a estar entre un 20% y 9 y 11 que deben de cubrir del 10 al 15% del requerimiento nutricional. Entonces, muy importante, 3 comidas principales y 2 refrigerios o 9 y 11 que vamos a realizar durante el día. Todo esto va a depender del requerimiento también de la persona, por eso es muy importante que puedan tomar las asesorías nutricionales con nosotros para poder individualizar cada una de las personas, ¿sí? Dependiendo de la edad, sexo, si hay alguna patología en base, adecuar lo que sería su requerimiento nutricional del día. Entonces, ¿qué tenemos que integrar en cada uno de esos tiempos de comida? Entonces, tenemos que integrar alimentos saludables. Entonces, aquí se va a llevar la batuta, entonces, las verduras y las frutas. Son alimentos primordiales porque tienen una buena fuente de fibras, de vitaminas, minerales, antioxidantes que nos van a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, muy importante con el tema del COVID también. Nos va a aportar fibra que nos va a ayudar con el tránsito intestinal. Entonces hay que aprovecharlas, no se casen solamente con una, traten de aprovechar toda la diversidad que tenemos, todos esos colores, todas esas texturas para que entonces podamos aprovechar cada nutriente. Vamos a tratar de integrar entonces proteínas de alto valor biológico, sea el pollo, sea la carne, sea el pescado. Vamos a tener alimentos lácteos y derivados, sea el queso, sea el yogur. Y aquí quiero hacer una pregunta, ya un paréntesis. En el caso de la leche, para las personas conectadas, ¿creen que es lo mismo la leche descremada que la leche deslactosada o la leche entera? ¿Son las mismas? Bueno, esa es una pregunta muy buena porque a veces uno dice, no, solamente la entera con la deslactosada hay una diferencia, pero de pronto no sé, creo que hay una deslactosada y otra descremada que creo que tienen una diferencia. Bueno, aquí nos dicen que no, que todas son iguales. Nos dicen Ok. que no, creerían que no, que son lo mismo. Ok, Luis, Estefan, muchas gracias. Juan Gabriel, muchas gracias. No, ellos dicen que no. Ok, bueno, muy importante. Cada una de esas leches tienen una diferencia. Tienen que tenerlo muy en cuenta porque sí llega muy recurrido a lo que serían las asesorías de que confunden las leches. Y la leche entera es una leche que es entera en la parte grasa, ¿sí? Que tiene un componente grasa alrededor de 5 gramos de grasa. Ya la leche descremada es una leche que es baja en grasa, puede venir 0% o con 2.5 gramos de grasa por porción. Y está la leche deslactosada. Entonces, la leche deslactosada es creada para aquellos pacientes que son intolerantes a la lactosa, que no pueden asimilar la lactasa, entonces, que no tienen presente la lactasa, mejor dicho, entonces no pueden asimilar esa lactosa y viene modificada específicamente para ese tipo de patología, ya esa es una patología asociada. Entonces, muy importante, si no tenemos intolerancia a la lactosa, no vayan a utilizar la deslactosada, porque van a crear una intolerancia a largo plazo y no sería lo más saludable. Entonces, tendríamos que utilizar o descremada o entera, dependiendo del requerimiento nutricional. Entonces, muy atentos con el tipo de leche que estamos consumiendo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a tener por acá otro grupo de alimentos que están los carbohidratos, son alimentos energéticos, entonces muy importante porque también cumplen función a nivel cerebral. Y aquí vamos a tener el pan, las tostadas, el arroz, la pasta, donde vamos a procurar que sean versiones integrales, que ya lo vamos a profundizar un poco más adelante. Y vamos a tener lo que serían las grasas. Entonces vamos a tener grasas buenas, aceite de oliva, el aguacate,
los frutos secos, las semillas como las semillas de linaza o las semillas de calabaza también son una excelente opción. Entonces, muy importante porque este tipo de grasas nos van a permitir a mantener estables los niveles de triglicéridos y colesterol en sangre. Entonces, todo es tratar de consumir de buena calidad. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si no tenemos una proteína de origen animal? Yo entiendo que ahorita por tema de acceso no se puede tener una proteína de origen animal o por tema también de gustos. Hay personas que no les gusta la proteína de origen animal, los vegetarianos, los veganos. En ese caso lo que vamos a hacer es una complementación proteica. Aquí lo que vamos a tratar es de asegurar unas combinaciones que puede ser entre los alimentos cereales, como estamos viendo en pantalla, sea la pasta, sea el arroz, sea el pan, combinado o con las leguminosas, que en este caso van a ser todos los granos, el garbanzo, los frijoles negros, las lentejas. Podemos hacer combinación con lo que serían las verduras y finalmente las semillas. Entonces, si nosotros hacemos esa combinación presente, podemos obtener una proteína casi del mismo valor biológico que la proteína de origen animal. Entonces, es una proteína que, bueno, podemos ir cubriendo durante el día y podemos obtener diferentes platos. Por ejemplo, como estamos viendo acá en la presentación, tenemos la unión de que sería el arroz con las lentejas y las verduras. Entonces, ya ahí estamos obteniendo una proteína de origen vegetal. Podemos tener, por ejemplo, unos wraps si los realizamos con esa tortilla, si es integral, bueno, excelente, con algo de lo que sería del cereal como el maíz, con algo con lo que sería entonces en este tema de las verduras, entonces ahí ya estamos haciendo una complementación. Y también podemos hacer, por ejemplo, con las arepas, con unos frijoles negros, lo que serían las verduras, que puede ser la cebolla, puede ser unas rodajitas de tomate, y lo que sería el aguacate, que serían las grasas buenas. ¿Okay? Entonces, aquí ya podemos obtener una complementación. Entonces, si no hay proteína de origen animal, entonces, bueno, no se preocupen que podríamos hacer este tipo de complementación. Ahora, si llevamos cada uno de estos alimentos a la distribución en nuestro plato, porque hay que dar un equilibrio, vamos a tener lo siguiente. Nosotros vamos a obtener un desayuno con un 40% de frutas enteras o en trozos. Y aquí también les quiero hacer una pregunta. ¿Es saludable o son saludables los jugos naturales, por ejemplo, un jugo de guayaba, de tomate de árbol? ¿Ustedes creen que son saludables? Bueno, vamos a esperar. Diana nos dice que no y Valentina dice que sí. Ok. ¿A quién creemos? ¿A quién Juan creemos? dice que sí, que él cree que sí son saludables. A ver, aquí nos dicen que sí. Van Laura, Cristian se pierde las fibras solubles. Alejandra nos dice sí, son saludables. Bueno, está como por parte y parte, Dani. Stephanie dice que sí, pero no comerla entera. Pero no como comerla entera. Ok, listo. Karen nos dice que sí son saludables los jugos. Ok. Y Karen nos dice no, mejor comer la fruta. Bueno, Ok. como divididos ahí las respuestas. Sí, Zulma, y tenemos bastante acá una diversidad en esas respuestas, pero bueno, acá lo importante es que esa fruta, nosotros la manera que lo podemos aprovechar al 100% va a ser enteras o en trocitos. Sí, por cultura, por hábitos alimentarios nos han enseñado que los jugos son saludables, pero no son 100% saludables. ¿Por qué? Al momento de procesarse, al licuar esa fruta, nosotros estamos perdiendo fibra y en esa fibra se puede ir algo de nutrientes. Entonces se puede ir algo de vitamina C, vitamina B, sí, dependiendo de la fruta que estemos utilizando. Entonces no se está aprovechando. Acá lo mejor es comerse esas frutas enteras o en trocitos para aprovechar toda esa fibra que nos va a ayudar con el tránsito intestinal y aprovechar cada uno de esos nutrientes. Además, que cuando nosotros hacemos los jugos, si agregamos azúcar, es un azúcar añadida que estamos consumiendo, que debemos tener un límite de consumo. Recuerden, son 25 gramos como máximo de azúcar al día. Eso equivale alrededor de 2 cucharadas, entonces muy atentos con el azúcar que estamos consumiendo. Y bueno, si no le agregamos azúcar, de igual manera va a tener la fructosa, ¿sí? Que es el azúcar propia de la fruta, que no es mala, pero en exceso se ha evidenciado que se puede ir almacenando a nivel corporal como forma de grasa. Entonces, no sería lo más saludable. Entonces, la mejor manera de comer frutas va a ser enteras o en trocitos. ¿Okay? Entonces, bueno, ya acá en la parte del plato Perdóname, vamos a tener, ¿sí? perdóname, Dani, tengo una pregunta. Ok.
¿Qué pasa entonces con las frutas cítricas como el Ujú. lulo y el maracuyá? Correcto, incluso no es una fruta cítrica, que la guayaba también no es algo práctico para hacer, para comérsela entera, ¿sí? Entonces, ya sí serían frutas que podríamos hacer en jugos, pero tratar de intercalar. Por ejemplo, unos días el lulo, un día la maracuyá, un día entonces nos comemos las frutas enteras o en trocitos, o por ejemplo, en el almuerzo podemos integrar el jugo de maracuyá, en la cena nos comemos las frutas enteras, ¿sí? Intercalar como para que no queden tan recurrentes y poder aprovechar también los nutrientes. Pero sí entiendo que maracuyá, guayaba, lulo son frutas que no son viables comérselas enteras y sí nos tocaría realizarlas en jugos. Y en ese caso mi recomendación sería no agregar azúcar. Gracias, Dani. Con gusto. Entonces, bueno, vamos a tener acá en el plato un 20% de proteína, proteína entonces de alto valor biológico, sea el huevo, sea el queso, sea el yogur, sea la leche. Entonces aquí tenemos que cuidar que si vamos a utilizar una proteína de origen animal como el queso y el jamón, sean proteínas bajas en grasa, que digan menos de 3 gramos de grasa total en el etiquetado nutricional. Entonces, muy importante cuidar esas características, incluso se lo dejo acá detallado en la imagen para que lo noten. Entonces, preparaciones, cuidar muy bien también. Entonces, asado, en tortillas, esos huevos deberían estar fritos en agua, en un sartén antiadherente, donde podamos tener un aceite en Sprite o solamente colocar unas goticas y esparcirlo con un pincel y no rebosar ese huevo, por ejemplo, en aceite, que son grasas malas que se pueden ir acumulando a nivel arterial. ¿Okay? Entonces, vamos a tener un 40% de carbohidratos en el plato, carbohidratos integrales, por favor, porque esas fibras nos va a ayudar muchísimo con el tránsito intestinal. Ya si hay una patología, por ejemplo, como una diabetes, entonces sí tenemos que incentivar un poco más ese carbohidrato integral para la metabolización. Y vamos a leer etiquetas, porque entiendo, y es una pregunta común en las asesorías, de que si bueno, ¿cómo sé que un pan es integral? Porque hay muchas marcas. Entonces, aquí es leer etiquetas para no casarnos con una marca en específico y aprovechar la diversidad que existe en el mercado. ¿Sí? Entonces, hay alimentos que son muy accesibles y tienen muy buena cantidad o calidad nutricional. Entonces, aquí leemos etiquetas y que nos diga de 2 a 3 gramos de fibra por porción. Si ese alimento dice esa característica, excelente. ¿Okay? Ya, por ejemplo, hay alimentos como la arepa, que entonces si nosotros la hacemos con una harina de maíz precocida, nosotros le podemos agregar semillas de chía, semillas de linaza, verduras, que incluso más adelante les dejo la receta para que las pueda realizar en casa. De esa manera estamos aportando fibra y bueno, también los va a ayudar un poco más en la metabolización. ¿Tienen alguna duda hasta acá, Zulma, en la parte del desayuno? Bueno, quisiera que si alguien tiene alguna pregunta la pueda realizar por el chat o si quiere levantar la manito y con todo gusto le habilito el micrófono para que haga la pregunta. Sería muy bueno en esta tarde. Así aquí Luis Enrique nos indica que si tiene una pregunta, dame un segundo que la está escribiendo. Si quieres alza tu manito. Ah, con respecto a la leche. Ok, listo, Luis. Ujú. Espérame que ya nos está escribiendo la pregunta. O si quieres, te habilito el micrófono, Luis. Puedes, por favor. Ya ahí te lo habilité. Si quieres, puedes abrir el micrófono para... Ah, bueno, aquí no. Nos Ujú. están indicando acá. ¿Qué tan cierto es que la leche de vaca no es apta para humanos, sino Oh, para el ternero? listo, perfecto. Excelente pregunta. Sí existen muchos mitos con la parte de la leche, ¿sí? A nivel de lácteos, que indican que no es apto para el consumo humano, que ya nosotros pasamos la etapa de, por ejemplo, de tomar leche, que solamente debería ser la etapa de la infancia, que no cubre nuestro requerimiento nutricional, pero esto también totalmente falso, ¿sí? Todo lo que hay de estudios a nivel de nutrición, a nivel de dietética, las asociaciones americanas de dietas indican lo que sería el consumo de la leche todavía como un alimento apto para el consumo humano, en el cual nosotros estamos cubriendo el requerimiento nutricional del calcio durante el día, ¿sí? Con un vaso podemos cubrir los 300 miligramos. Entonces,
es de interés integrar lo que sería el lácteo y no eliminar, al menos que tengamos alguna patología en base que lo contraindique. Por ejemplo, si hay un problema de intolerancia y no está tolerando incluso ni la leche deslactosada, si hay un problema de entonces, por ejemplo, de tolerancia, ¿sí? Porque hay personas que no, que tienen problemas a nivel de lo que sería la metabolización de la leche, incluso no es un problema de lo que sería de una intolerancia, o por ejemplo, las alergias, pueden tener una alergia a nivel de la proteína de la leche. Entonces ya sí existiría una contraindicación. Pero en general, los últimos estudios que han arrojado y las últimas indicaciones y recomendaciones dietéticas son es que la leche es apta para el consumo humano y que no tiene ninguna contraindicación. Perfecto, Daniela, muchas gracias. Norma nos pregunta, ¿cuántos huevos se pueden consumir a la semana? Ok, bueno, todo esto depende del requerimiento nutricional de la persona, porque si es una persona que tiene alguna patología o algún antecedente de colesterol elevado en sangre, entonces sí nos toca hacer una restricción. Entonces aquí pueden estar quedando, por ejemplo, 2 unidades a 3 unidades a la semana enteras, es decir, lo amarillo con lo blanco. Ya si es una persona que no tiene ninguna contraindicación, entonces pueden estar consumiendo de 1 o 2 unidades dependiendo del requerimiento proteico del día, pero eso es muy importante que tomen las asesorías para individualizar esos casos. Y lo más recomendable es que sí sean, por ejemplo, huevos enteros una vez al día. Por ejemplo, si nosotros ya desayunamos huevos con lo blanco y la amarilla, lo más indicado es que si en la cena van a integrar nuevamente los huevos, sean solamente las claras, ¿ok? Ya que a nivel de colesterol, porque entiendo que también existe un mito de que el huevo puede aumentar el colesterol en sangre, y es totalmente falso. O sea, acá la parte del colesterol que nosotros vamos a absorber son solamente 10% del contenido, son 300 miligramos de colesterol y nosotros absorbemos solamente el 30. Gracias. Voy a permitir aquí a Alejandra que está alzando la manito. Alejandra, ya te habilité el micrófono. Puedes preguntar. Alejandra. ¿Me escuchan? Sí, señora, te escuchamos. Bueno, una de mis preguntas era lo del huevo, lo mismo que cuántas unidades se podían comer, y otra de las preguntas era que si tenía alguna diferencia el hecho de comerlo frito o cocinado o revuelto. ¿Eso tiene algún, no sé, alguno tiene más beneficio que el otro o es lo mismo? Ok, muchísimas gracias por tu pregunta, Alejandra. En ese caso, lo que tenemos que tratar es evitar el tipo de preparaciones fritas, ¿sí? Entonces, nada de frituras. Ya si es cocido en tortillas, no hay ningún tipo de diferencia en la preparación porque son preparaciones saludables. Entonces, sí, lo que tenemos que tratar es evitar las frituras por el alto contenido de grasas que estamos utilizando para la preparación del mismo. Gracias, Dani. Pregunta Cristian, ¿qué bebidas recomiendas para tomar con el desayuno? Ok, en ese caso podemos tener, puede ser al nivel de lácteos, sea leche, sea el yogur. Podemos tener entonces las aromáticas, sea por ejemplo una flor de Jamaica, manzanilla o un chocolate. Pero entonces si vamos a utilizar un chocolate como bebida, tiene que ser un chocolate light o un cacao simple, ¿sí? Que no venga con azúcar añadida, porque hay presentaciones de chocolate que tienen mucho contenido de azúcar, pueden tener hasta 12 gramos de azúcar por pastillas, entonces no son tan saludables. Ok, muchísimas gracias. Luis nos pregunta, ¿y qué sería más o menos nutritivo, la leche o un jugo de fruta sin azúcar? Eh, bueno, los dos tienen su carga o su calidad nutricional, ¿sí? No es como de eliminar uno del otro, sino tratar de aprovechar ambos, pero en el caso de la leche nos estaría aportando lo que sería el calcio durante el día, y bueno, ya con una toma estaríamos cubriendo el requerimiento nutricional, al menos que tengamos, estemos embarazadas o estemos en proceso de lactancia o ya en el proceso de la menopausia, que sí sube el requerimiento nutricional del calcio. Listo, Dani. Bueno, tengo aquí varias preguntas, pero para poder ir avanzando, porque estas preguntas ya creo que son un poquito más de generales, que no tanto del desayuno. Entonces, si les parece bien a los participantes, voy a tomar nota y al final que tengamos el espacio de la sección, voy a complementar con estas preguntitas, ¿vale? Porque son, pues, son articas y qué chévere que nos estén preguntando. Tranquilos, nos pueden seguir preguntando que al final les voy a responder a todos. Les vamos a responder a todos. Entonces,
Si quieres avanzamos, Danielita, porfa, y yo voy tomando aquí nota de las personas que nos hacen falta para preguntarte al final. Claro que sí. Entonces, bueno, Solva, vamos a tener por acá entonces el almuerzo. Vamos a tratar entonces de tener un almuerzo con un 40% de verduras, frutas, entonces una parte de proteína, entonces proteína alto valor biológico, entre un 20%, y el carbohidrato, que entonces vamos a tratar que esos carbohidratos sean integrales, que ocupen un 40% en nuestro plato saludable. Ya si no tenemos entonces la proteína de origen animal, ya sabemos que podemos hacer las complementaciones proteicas. Vamos a tener entonces por acá la cena, entonces la cena debe tener un 50% de frutas o verduras, cocidas o crudas, preferiblemente si pueden ser crudas, excelentes porque la fibra también nos va a ayudar con ese tránsito intestinal en la parte nocturna. Ya vamos a tener entonces un 30% de proteína de alto valor biológico, o sea, con menos de 3 gramos de grasa total, preferiblemente leer las etiquetas, y un 20% de carbohidratos, carbohidratos integrales que deben de contener de 2 a 3 gramos de fibra por porción. ¿Ya? Entonces, nos quedarían los refrigerios 9 y 11, entonces aquí depende del requerimiento nutricional de la persona. Podemos tener un refrigerio simple, podemos tener un refrigerio compuesto. Un refrigerio simple es, por ejemplo, o un yogur griego, un yogur descremado, o una barra de cereal, o una fruta, o unas galletas. Ya compuesto es cuando unimos estos dos alimentos saludables. Entonces podemos unir proteínas con carbohidratos o con grasas o con frutas. Podríamos tener entonces el yogur con una granola o podemos tener una barra de cereal con queso pera o podemos tener un sándwich. Todo depende del requerimiento nutricional de la persona que tenga durante el día. Entonces acá también en las asesorías nutricionales tratamos de individualizar ese tema y dependiendo también del objetivo de la persona, sea una pérdida de peso, sea un aumento de masa muscular o un mantenimiento de peso, estos refrigerios van a quedar simples o compuestos. Entonces es muy importante que puedan tomar las asesorías para individualizar. Vamos entonces a tratar de evitar alimentos procesados, ultraprocesados de comidas rápidas, ya que van a tener mucho contenido de lo que sería de sal o de sodio. Pueden tener grasas saturadas, que son grasas malas, que se van acumulando también a nivel arterial. Puede tener mucho contenido de conservantes, entonces que no son beneficiosos para nuestra salud. Entonces aquí es muy importante que puedan evitar este tipo de alimentos. Las gaseosas, por favor, eliminarlas, así sea una versión cero, porque las versiones cero, a pesar que no tienen azúcar, sino tienen edulcorantes, por ejemplo, como el aspartame, de igual manera van a tener un contenido de conservantes que no son beneficiosos para la salud, ¿sí? Entonces, muy importante tratar de evitar. Ya lo que serían las golosinas, lo que sería entonces el tema de un cono, los helados, en ese caso, lo que tenemos que hacer es ser inteligentes al momento de seleccionar. Si queremos un postre y hay helado, entonces tratar de elegir un helado a base de agua, que vienen con muy poco contenido de lo que sería o de azúcares o no vienen con el lácteo, que a veces entonces ese lácteo es alto en grasa y no vienen tampoco con la manteca vegetal, que también es una grasa mala que no nos va a beneficiar. Entonces tratar como saber seleccionar al momento de tener esos alimentos presentes y evitarlos, ¿sí? Todo es equilibrio, no, en la parte de la nutrición todo es un equilibrio que tenemos que tener. Entonces, si queremos tener estos alimentos, tienen que ser muy ocasionales, por ejemplo, una vez al mes, ¿sí? Porque entiendo que a veces tenemos como el apetito, ¿sí? De comer algún alimento específico, por ejemplo, una hamburguesa, bueno, no las podríamos comer, pero en ese caso una vez al mes sería media hamburguesa, no sería con todas las salsas, sería solamente con una mostaza. Tratar que la carne entonces sea al grill o sea a la plancha, que no sea frita, y no acompañar, por ejemplo, con esas papas a la francesa y eliminar la gaseosa y acompañar con agua. Podría ser una manera también de hacerlo. Vamos entonces a tener una tercera recomendación muy importante de mantener cada uno de los horarios para las comidas. Lo ideal es que nosotros podamos comer cada 3 horas para prevenir gastritis, que los niveles de glicemia no fluctúen y no secretemos tanta insulina relacionada con la ansiedad. Entonces, si nosotros estamos desayunando alrededor de las 6 de la mañana, tratar entonces de realizar un refrigerio a las 9, el almuerzo a las 12, un refrigerio a las 4 y la cena entonces alrededor de las 6 de la tarde, cada 3 horas para que esos niveles de glicemia se mantengan. Y más si tenemos una patología como la diabetes o una hipoglicemia, entonces mucho cuidado con los horarios. Ahora, ¿qué pasa si trabajamos por turnos?
porque entiendo que se pueden desfasar. Hay personas que pueden tener turnos de 6 de la mañana a 2 de la tarde o de 9 a 5, entonces hay un desfase grandísimo y ¿qué es lo que tenemos que asegurar? Primero, lo más indicado es desayunar antes de salir de casa. Sería la única manera de ir interrumpiendo esos espacios en vacío, prevenir que los niveles de glicemia le fluctúen, pero hay casos que las personas no toleran el desayuno antes de salir de casa. Primero porque no tienen tolerancia, no les da apetito, o por ejemplo salen a las 4 o 5 de la mañana y es algo engorroso realizar un desayuno en ese horario. Ahí lo que tenemos que realizar es un predesayuno. Entonces, para tratar de ir interrumpiendo esos espacios en vacío, entonces puede ser o el alimento lácteo o la fruta del desayuno, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a despertar a las 4, entonces a las 4 de la mañana nos podríamos comer una fruta y ya luego realizaríamos el desayuno hasta el lugar de destino donde vamos a estar y realizarlo como tal. Si se desfasa el tema entonces del almuerzo, porque hay personas que tienen un horario que puede estar hasta las 2, 3 y terminan haciendo ese almuerzo alrededor de las 5 de la tarde, 4, tenemos que tratar de adecuar distintos refrigerios. Entonces, en ese caso, si nosotros desayunamos alrededor de las 6 de la mañana, ok, realizamos un refrigerio a las 9, perfecto, pero el almuerzo va a quedar a las 3 de la tarde, entonces en ese caso lo que tenemos que hacer es repetir el refrigerio de la media mañana nuevamente alrededor de las 12 a 1 de la tarde para interrumpir ese espacio, ¿sí? Ya han transcurrido 3 horas, y luego llegar hasta el almuerzo, hasta las 3 de la tarde. Así no llegamos con tanto apetito, con tanta ansiedad y no recurrimos a alimentos de forma exorbitante, ¿sí? Entonces, muy importante realizar distintos refrigerios si vemos que se van desfasando cada uno de estos horarios. Entonces, acá les dejo ese tips muy importante para que entonces lo tomen en cuenta. Y bueno, vamos a tratar de cuidar las porciones de los alimentos. Muy importante la cantidad. Y esto es de manera general. No es que esta es la porción para cada uno, sino es de manera general para que se puedan ir guiando, porque también dependiendo del requerimiento nutricional de la persona, vamos a tener entonces distintas porciones o raciones. En este caso, de manera general, se pueden guiar por la mano. Entonces, acá el queso, si nosotros vamos a utilizar un queso bajo en grasa, bueno, lo ideal es que entonces sea el dedo índice, el dedo corazón a lo largo y ancho, es lo que deberíamos estar consumiendo. Ya en la parte de las frutas, toda fruta que encaje en la cuenca de la mano, ¿sí? Entonces, podemos tener las verduras, entonces 2 manos abiertas y juntas sería la cantidad de medio plato o 2 pocillos aproximadamente. Vamos a tener las grasas y azúcares que entonces tenemos que consumir en poca cantidad, entonces va a ser el tamaño de la punta del dedo índice, como máximo es lo que vamos a consumir, y si son grasas, ya sabemos que van a ser grasas buenas, y la cantidad durante el día también depende del requerimiento, lo podríamos tener en el almuerzo, lo podríamos tener en la cena. Y la parte proteica que debería entonces tener la palma de la mano, ¿sí? Entonces, la palma de la mano es la cantidad correcta que podríamos estar consumiendo y ya también se individualiza según el caso de cada persona. Si es un paciente renal, bueno, ya será menos. Si es una paciente que va a tener un aumento de masa muscular, también individualizamos ese caso y podemos tener mayor cantidad, ¿sí? Todo depende del objetivo también de la persona. Muy importante, entonces, garantizar variedad de los alimentos. Acá es muy importante que puedan aprovechar entonces toda la diversidad de alimentos que tenemos. Acá no es, como les indicaba al inicio, solo casarse con una sola fruta o con un solo carbohidrato, sino tratar de aprovechar todo lo que tenemos y aprovechar cada uno de los nutrientes. Entonces, aprovechen todos los colores en las verduras. Yo entiendo que a veces por tema de que por cultura no nos acostumbran a tener tantas verduras en el plato, siempre tenemos o la lechuga o siempre tenemos el tomate y lo ideal es aprovechar cada uno de los nutrientes de las demás, berenjena, coliflor, brócoli, y es tratar de experimentar lo que serían nuevos sabores. Entonces acá es muy importante que podamos realizar preparaciones en casa. Entonces así estamos asegurando de tener diversidad porque podemos hacer o preparar recetas nuevas. Es una manera también de integración familiar con las otras personas integrantes y también estamos asegurando integrar alimentos que sean saludables, que estamos asegurando que sean grasas buenas, que el contenido de azúcar sea bajo, que el contenido de sal también en la preparación sea baja o el tipo de preparación. Entonces, yo entiendo que por temas de tiempo a veces no cocinan lo que sería lo que van a comer durante la semana, pero sería muy importante que puedan aprovechar, así sean 2 horas
un fin de semana ustedes lo pueden aprovechar muchísimo para preparar o proyectar todo lo que van a comer. Si ustedes proyectan lo que van a desayunar, almorzar y cenar, excelente, porque en esas 2 horas se les aseguro que les va a ser útil para preparar cada uno de esos alimentos y refrigerar y congelar respectivamente. ¿Okay? Si nosotros tenemos un buen método de conservación en lo que serían refrigeración y congelación, esos alimentos les puede llegar hasta el día sábado, hasta el día domingo. Todo depende de lo que vamos a preparar y es algo hasta de ahorrar tiempo, porque entonces si llegan a la cena, están cansados, no es que van a cocinar, sino que es solamente de calentar lo que ya tenemos y ya estamos adelantando lo que sería una comida principal. ¿Okay? Entonces, la meta es que el día de hoy se puedan llevar herramientas. Por eso les vamos a dar estas recetas saludables, les pueden tomar capture para que las puedan preparar en casa. Danielita, antes de continuar, tengo una pregunta aquí de alguien que quiere hablar. Angie Viviana, puedes abrir tu micrófono en este momento. Angie. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Angie? Buenas tardes. Bien, sí, señora. Es que te quería comentar que, o sea, por los cambios de turno se ha disminuido el apetito. Uno ahí, en este caso, ¿qué puede hacer? Oh, ok, Angie. Bueno, buenas tardes, Angie. En ese caso, lo que tenemos que tratar es ir incorporando nuevamente esos alimentos, ¿sí? Porque si nosotros comenzamos a eliminar tiempos de comidas, claro, el cuerpo se va acostumbrando, por ejemplo, a realizar solamente el desayuno, por ejemplo. Entonces, ya ahí sería integrar poco a poco lo que serían los tiempos de comida, que poco a poco puedas ir realizando entonces tu almuerzo, tu cena, que entre lo posible si puedes realizar tus refrigerios, excelente. Si no puedes realizar algún refrigerio por tema que estás elaborando, entonces no puedes consumir, por ejemplo, el nueves. Entonces, en ese caso es que ese alimento, esa fruta o esa barra de cereal, bueno, se las puedas sumar al refrigerio de la media tarde o lo que sería ese carbohidrato al almuerzo, pero es poco a poco ir integrando de forma progresiva para que puedas ir haciendo nuevamente el apetito, el hábito de tener las 3 comidas principales y que tu organismo se acostumbre nuevamente a ese requerimiento nutricional que tienes. Muchísimas gracias, Daniela. ¿Y Con quedó gusto. claro, Angie, o tienes otra pregunta adicional? No, claro, sí, es que es mientras que el cuerpo vuelve y se acostumbra. Entonces toca ir retomar eso. Listo, con gusto. Gracias. Gracias, Angie. Bueno, entonces acá les tengo la siguiente receta, un tabule entonces de lentejas, donde es una preparación que tenemos verduras, tenemos carbohidratos por parte de lo que serían las lentejas, y si queremos integrar la proteína sería excelente, porque entonces ya tendríamos un plato único, un plato completo, donde tenemos todos los grupos de alimentos y puede ser excelente tanto para el almuerzo, para lo que sería la cena. Entonces sería algo versátil, algo distinto que realizar en casa, ir integrando lo que serían las verduras. Entonces, excelente ya sea por un almuerzo o para una cena, siempre y cuando se integre también la proteína en la preparación o aparte. Tenemos entonces estas arepas integrales, aquí estamos aportando fibra que nos va a ayudar muchísimo con el tránsito intestinal, sea de la parte de las verduras, zanahoria, berenjena, calabacín. Tenemos también la fibra de la linaza, avena, chía. En este caso es una preparación muy práctica si tenemos niños en casa, porque los colores son muy llamativos, entonces aquí va a permitir que ellos de manera visual se puedan entonces comer esos alimentos, que vayan integrando lo que serían las verduras y acostumbrarse a lo que serían esos nuevos sabores. Entonces, una excelente preparación que pueden realizar todos en casa. Y si realizamos esta harina, esta masa, nos puede durar de 3 a 4 días en envases herméticos en el refrigerador. Entonces sería algo súper práctico, ya sea para el desayuno o para la cena, que es solamente de sacar de la nevera, formar lo que sería la arepita y ya tendríamos listo lo que sería el carbohidrato de esa comida principal. Tenemos entonces acá unos pancakes de avena. En esos pancakes de avena estamos integrando lo que sería fibra por parte de lo que sería de la avena. Si es entonces una avena en hojuelas, excelente porque va a tener mayor contenido de fibra. La avena también es un alimento fortificado, entonces va a tener algún contenido de lo que sería de hierro, de vitaminas, minerales, que vamos a ir cubriendo nuestro requerimiento nutricional. En este caso, la preparación tiene stevia.
Si es una preparación que vamos a hacer también para los niños, en ese caso tenemos que tratar de omitir la stevia porque el edulcorante stevia, Splenda, el aspartame, el sulfame, son edulcorantes que no son aptos para el consumo a nivel pediátrico, todavía está en estudio, entonces no hay un consenso de que puede tener algún efecto positivo o negativo en la etapa pediátrica, por lo cual no hacemos ningún tipo de recomendación. Entonces, en ese caso, si vamos a preparar para los niños, lo más indicado es que puedan omitir la stevia y como para que les pueda dar algo de dulzor, pueden utilizar medio banano y ya le estaríamos integrando el dulzor propio de lo que sería de la fruta. Tenemos entonces acá unos chips de verduras que entonces son excelentes snacks, sea media mañana, media tarde. Son solamente verduras si lo ven en pantalla. No son frituras, son horneados, entonces van a quedar como unas papas de paquete, pero son solamente chips y son una excelente opción porque también si tenemos niños en casa, entonces bueno, los vamos acostumbrando a lo que serían esos nuevos sabores, a la presencia de esas verduras, tanto a media mañana, media tarde. Entonces es una excelente preparación, si los pueden realizar, entonces excelente. Entonces, para manera también de guía, porque entiendo de que, bueno, hay muchas personas que nos indican que no saben cómo preparar esas verduras, si son cocidos, si son salteados, si son al vapor. Entonces, acá les dejo esta imagen ilustrativa, es de una organización que se llama 5 al día. Ellos promueven lo que sería el consumo de verduras y frutas en 5 porciones. Entonces, garantizar lo que serían las verduras en lo que sería el almuerzo, la cena, y lo que serían las frutas en el desayuno, almuerzo y cena. Por eso se llama 5 al día como tal. Es una página que está abierta al público, la pueden consultar, ahí pueden también conseguir esta imagen. Pueden tener distintas recetas saludables, entonces les dan tips también de cómo sería la integración en cada uno de los tiempos. Ahí pueden ampliar muchísimo la información con este tema, incluso hay hasta videos a nivel de para los niños, para que entonces sea un poco más práctico la parte de la fidelización con el tema de las verduras y las frutas. Entonces, bueno, les dejo acá la imagen. Y bueno, entonces, ¿alguna duda, Zulma, alguna inquietud que tengan hasta acá? Sí, Dani, pues hay varias preguntitas que tenemos, entonces yo creo que te voy a hacer dos y vamos avanzando, ¿sí? Para al final ya Ok. de pronto las otras inquietudes que tengan. Me gustaría mucho que porfa vayan escribiéndolas, que tranquilos que aquí las vamos a resolver todas. Karen nos preguntaba hace un ratito, ¿las proteínas que venden para después del ejercicio son buenas? Sí, la parte de la suplementación deportiva, sea proteína, sea creatina, sea aminoácidos, es una suplementación que sí tiene su evidencia médica, sí tiene su evidencia que nos va a beneficiar. Todo depende del manejo que vamos a realizar, ¿sí? Entonces, si es una persona que está realizando una actividad física, que hay una hipertrofia a nivel muscular, que necesita cubrir bien el requerimiento proteico, le va a beneficiar muchísimo. Ahora, si es una persona sedentaria, que no realiza ninguna actividad física, se está tomando la proteína porque se la recomendaron para bajar de peso, sí está totalmente negativo. Entonces aquí depende del manejo que realicemos, pero sí son súper prácticos todo lo que sería la parte de la suplementación deportiva para la recuperación muscular o algún beneficio extra. Perfecto. Andrés Felipe nos dice, buen día, me gustaría saber sobre el gluten en el pan y cómo sé si soy intolerante. Listo, tendrías que hacerte una prueba de alergia alimentaria, ¿sí? Que entonces te pueda indicar si eres alérgico al gluten. El gluten es una proteína que está presente en los alimentos cereales. Entonces, normalmente si hay una alergia, bueno, ya eres celíaco y hay que hacerte un tipo de restricción, ¿sí? Hay una restricción a nivel dietético donde tenemos que eliminar todos los alimentos que sean trigo, avena, el centeno y la cebada, porque son los que tienen el gluten como tal. Entonces, ahí hay una restricción que se hace sustitución, pero la única manera de hacerlo es con una prueba de alérgenos que te puedas realizar en un laboratorio. Listo, Dani. Puedes continuar y ya ahorita hago las otras tres preguntitas más adicionales que tenemos. Perfecto. Entonces, bueno, a manera entonces de reforzar todo lo conversado el día de hoy, les tengo la siguiente actividad participativa. Lo ideal es que puedan participar y así reforzar todo lo conversado. Entonces, tenemos la siguiente actividad donde tenemos que elegir el desayuno saludable. Tenemos 3 imágenes de las cuales ustedes nos van a indicar cuál es el desayuno saludable.
Bueno, no, yo Ujú. estaba hablando en micrófono apagado, Dani, qué pena Ok. contigo. Estaba comentando aquí solita. Bueno, te estaba diciendo que tengo aquí varias Ujú. respuestas, dos, Ok. tres, dos, tres. Hay alguien que me puso que el sándwich y la fruta, es decir, el 2 y el 3, pero la gran Ujú. mayoría me está colocando acá el 3. Es decir, que hay una, no una confusión, pero sí hay una mayor votación entre el 2 y el 3. ¿Tú qué opinas? Ok, en este caso el desayuno saludable va a ser la imagen número 3, donde está el sándwich, con lo que sería la manzana, los palitos de zanahoria. Y la imagen número 2 y la imagen número 1 es la incorrecta, porque la primera, ya sabemos que tenemos muchísimas frituras, ahí hay una tocineta frita, hay una miel, bueno, entonces no es totalmente, no es nada saludable por el tipo de la preparación de los alimentos y de la calidad de la proteína que están utilizando, que es un tocino, que tiene mucho contenido de colesterol. La segunda imagen es incorrecta porque tiene un jugo. Entonces, aquí recuerden que deberíamos estar consumiéndonos la media naranja o la naranja completa para aprovechar todos los nutrientes de esa fruta. La imagen correcta es la número 3 porque tenemos entonces el sándwich con lo que sería el queso, lo que sería el jamón, que entonces tenemos ahí unas verduritas que se pueden ver, que es la lechuga, los palitos de zanahoria. Entonces, bueno, están incentivando mucho el consumo de las verduras en ese tiempo de comida. Tenemos también algo de granola, tenemos entonces algo de lácteo, entonces ya es un alimento o un desayuno que es 100% saludable en este caso. Las granolas para que sean saludables, para que tengan presente, es que estén sobre los 90 a 120 calorías por porción y que tengan menos de 7 gramos de azúcar por porción, porque hay granolas que vienen muy azucaradas, entonces muy atentos con ese tema también. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos la siguiente actividad donde vamos a tratar de elegir el refrigerio saludable y de los siguientes refrigerios, ¿cuál creen ustedes que son los saludables? Las Pringles, no mentiras. Esa no la van a poner, por favor. No. Bueno, ¿cuáles ustedes creen que es la saludable? De pronto detállanos un poquito rápidamente, Dani, Ujú. que están acá. Unas papitas, ¿qué más está ahí? Ujú. Tenemos unas papas de paquete, tenemos lo que serían unas galletas con chips de chocolates, tenemos unos palitos que también son a base también de chocolate, pero también tenemos unos palitos que son a base, que son integrales, que están dentro de lo que serían las aceitunas y las papas, están las aceitunas. Y los otros son, golosinas también, son bolitas como de chocolate también. Ok, ok. Ujú. Listo, aquí nos están los palitos integrales y las aceitunas. ¿Sí? Fabián, Cindy, Angie, Tatiana, Daniela, nos dicen sí. María, Alejandra, Tatiana, que son los palitos integrales y las aceitunas. ¿Están en lo correcto? Sí, correcto. Entonces ahí va a estar los palitos integrales, las aceitunas. A pesar que yo no les nombraba las aceitunas en los 9 y 11, son un excelente refrigerio porque son grasas mono y poliinsaturadas, son grasas buenas que ayudan a mantener estable niveles de triglicéridos y colesterol. Entonces, por cultura uno no los integra, pero son excelentes como refrigerio. 5, 8 unidades al día. Ya nos están proporcionando grasas que nos puedan ayudar con el tema de triglicéridos y colesterol. ¿Ok? Entonces, bueno, les voy a dejar acá para que tengan presente unas recomendaciones finales que es tratar de comer a las horas. Entonces, muy importante que se lleven presente comer a las horas, cuidar la calidad y cantidad de los alimentos, que sean bajos en grasas, que sean integrales y tener variedad. Ya sabemos que tenemos que tratar de integrar todo lo que serían verduras, carbohidratos, proteínas, lácteos, para que puedan ir cubriendo su requerimiento nutricional del día. Entonces, bueno, les voy a dejar este espacio para alguna duda, alguna inquietud que tengan hasta acá. Sí, Dani. Bueno, Ujú. Daniela nos pregunta, ¿cuál es la recomendación con respecto a ingerir alguna bebida antes, durante o después del almuerzo? Ok, en ese tema va a depender si hay algún problema gástrico, si tenemos que hacer una restricción donde no deberíamos consumir bebidas durante las comidas. Por ejemplo, un reflujo gastroesofágico, que es cuando consumimos algún alimento y esos jugos gástricos uno los vuelve como a repetir. Entonces, en ese caso, sí, nada de bebidas durante lo que serían las comidas. Ya si no hay ninguna patología en base, no podemos estar tomando las bebidas preferiblemente después de las comidas, porque si las tomamos antes,
uno se va a tomar ese líquido, se va a sentir muy saciado y terminamos entonces no comiendo todo lo del plato. Entonces puede ser contraproducente porque no vamos a comer todo lo que necesitamos en el plato y no vamos a cubrir el requerimiento. Ok, buena la respuesta. Melissa Andrade nos pregunta, me han dicho que es importante hacer del agua nuestra bebida preferida, pero ¿cuánta agua es recomendable tomar al día? Ok, sí, correcto. El agua es muy importante para cubrir nuestro requerimiento nutricional hídrico, ciertas funciones a nivel hasta renal. Entonces, en ese caso deberíamos estar consumiendo de 2 litros a 2,5 litros durante el día, ¿sí? Ya hay una restricción si tenemos alguna patología renal, alguna enfermedad renal, donde sí hacemos restricción de líquidos. Pero de resto, 2 litros, 2,5 litros de agua podríamos estar consumiendo, de ocho a 10 vasos de agua. Ok, aquí nos pregunta Valentina, ¿recomiendas el azúcar morena o el azúcar blanca? Excelente pregunta. Lo que es el tema del azúcar, una cucharada de azúcar morena, azúcar blanca, una cucharada de miel, una cucharada de panela, tienen la misma relación a una cucharada de azúcar blanca, es decir, es lo mismo. Es una azúcar añadida que estamos consumiendo. Lo que pasa es que a veces nos enseñan de que el azúcar morena es más saludable porque puede tener mayor contenido de nutrientes o porque la panela también puede ser, o la miel porque es de origen natural, entonces es saludable, pero no, es la misma relación, entonces es un azúcar añadida que estamos utilizando y que deberíamos de evitar. Entonces, máximo 25 gramos de azúcar durante el día, sea azúcar blanca, sea azúcar morena, sea miel, sea panela. Es lo máximo del día que deberíamos estar consumiendo. Ok, precisamente preguntan María Alejandra que si la panela es buena. Exacto, en ese caso no es tan recomendable el uso porque también es un tipo de adición de azúcar que estamos utilizando para la preparación de los alimentos. Entonces es una azúcar añadida que va a estar relacionada con sobrepeso, obesidad, problemas de diabetes, entonces problemas metabólicos que no es totalmente saludable. O sea que tomar agua panelita no es bueno, bien, Dani. No, totalmente no. La ya sería muy ocasional. Por ejemplo, si lo vamos a consumir, como les indicaba, como todo el tema de la nutrición es un equilibrio, tratar que quede como máximo 2 veces a lo que sería a la semana. Ok. Bueno, tomarla, pero ya mesuradamente. 2 veces a la semana. Exactamente. Perfecto. Listo. Andrés Felipe nos pregunta, ¿el agua con gas es igual de saludable? No, el agua con gas es una bebida carbonatada de igual manera, ¿sí? Entonces, por ser carbonatada, la parte del gas inhibe lo que sería la absorción de ciertos minerales, como por ejemplo como el hierro, entonces, o el calcio. Entonces, puede traer un problema de desmineralización ósea a largo plazo, ¿sí? Entonces, no sería lo más recomendable. Incluso está en estudio porque lo están relacionando con el tema también de caries dental a nivel dental, entonces puede traer alguna consecuencia, aunque todavía está en estudio, entonces lo más indicado es que se pueda evitar. Perfecto. Y por último nos pregunta Diego Alejandro, buenas tardes, hablaste de las lentejas como fuente de proteína. ¿Hay otro grano que tenga la misma cantidad de proteína? Sí, todo lo que es la parte de las leguminosas, los granos, sea lentejas, garbanzos, frijoles negros, frijoles rojos, sí, todos van a tener el mismo contenido a nivel proteico. La cantidad va a ser entonces la relación de unos 3 gramos, lo que serían por porción, que una porción puede ser medio pocillo, sí, pueden ser alrededor de lo que sería entonces unos 70, 80 gramos por porción ya cocido es lo que nos va a obtener. Por eso es muy importante hacer las complementaciones proteicas, porque 3 gramos, si ven, es poco, pero si nosotros unimos entonces con el alimento cereal, vamos sumando proteína, que entonces podemos llegar al valor de los 7 gramos por porción que puede tener una onza o 30 gramos, por ejemplo, de carne o de pollo. Ok, listo. Viviana nos pregunta, ¿es bueno comer todos los días verduras en el almuerzo y la cena o es bueno variar con algún grano o algún otro alimento? Lo ideal es que las verduras estén todos los días, tanto en el almuerzo y la cena, porque las verduras son buena fuente de fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes que necesitamos para cubrir el requerimiento. Entonces, si pueden estar todos los días, excelente. Ok, súper. Nos hacen otra pregunta. Si no me gusta el agua, ¿qué puedo tomar en cambio? Pregunta Norma.
Ok, en ese caso lo que podemos hacer es aguas saborizadas caseras en casa. Lo que puede tomar es una fruta de su preferencia, la corta en cuadritos, en cubitos, la podemos colocar en 1 litro de agua, la dejamos reposando lo que sería unas horas y ya esa agua va a soltar lo que sería su sabor y ya tendríamos un agua saborizada. O agregar unas goticas de limón o de naranja y ya también le estaríamos dando sabor a esa agua. Ok, listo. Bueno, no sé si hay alguien más que nos pueda preguntar, alguna otra pregunta adicional. Si se me pasó a alguien, me gustaría que de pronto me la recordara. Si se me pasó, creo que no, creo que ya contestamos todas. Bueno, Ok. aquí tengo una pregunta. ¿Y el tinto, qué tan bueno es? Ok, entonces, bueno, yo sé que somos muy cafeceros, tomamos mucho café durante el día, pero lo ideal es que podamos tratar de disminuir el consumo porque el café es cafeína que inhibe la absorción del calcio y el hierro en los alimentos. Entonces, lo más indicado es que podamos dejar solamente 1 o 2 pocillos durante el día y alejado de las comidas principales. ¿Sí? Entonces, o tomarlo 1 hora antes o 1 hora después, ya sea del desayuno, del almuerzo o de la cena. Listo. Bueno, Alejandra creo que tiene otra pregunta. Cuéntanos, Alejandra. Alejandra, ¿tienes otra pregunta? Veo tu manita levantada. Sí, qué pena. Tranquila. Tengo una pregunta. ¿Qué tiene más azúcar, un vaso de naranja o un vaso de gaseosa como la Coca-Cola? Ok, entonces, si es de elección, yo eliminaría la gaseosa porque sí es un azúcar añadida que estamos consumiendo y lo que sería una latica de gaseosa, para no hablar de marca específicamente, tiene 26 gramos de azúcar. Entonces, es un azúcar que ya estamos pasando el requerimiento del día. Yo elegiría entonces el jugo de naranja, claro, si podemos comer las frutas enteras o en trocitos, excelente, porque es una fruta que, es una bebida que va a tener el azúcar propia de la fruta, entonces va a ser la fructosa. Pero en exceso, como les indicaba, puede traer problemas a nivel corporal porque se ha evidenciado que se puede ir acumulando grasa a nivel corporal con el exceso de fructosa en la alimentación. Listo. Muchas gracias. Las dos Con últimas gusto. preguntitas que ya estamos aquí finalizando. El tiempo ya nos Sí. está completando. Dice Cristian, ¿las alternativas a la leche de origen animal como la soya son recomendables? Bueno, todo depende porque si vamos a suplementar o a integrar otro tipo de alimentos que nos den calcio, excelente. ¿Qué pasa con la bebida de origen vegetal, sea de soya, sea de almendras, por ejemplo? A nivel de calcio, el calcio es muy similar a lo que sería la leche de vaca, pero es un calcio que no es 100% biodisponible. Quiere decir que no lo vamos a absorber al 100%. Entonces, si va a estar en nuestra alimentación día a día, puede traernos una deficiencia de calcio. Ya habría que complementar con otros tipos de alimentos que tengan calcio durante el día o con alguna suplementación extra, por ejemplo, con pastas. Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta, Con ¿qué tan bueno es tomar agua con limón? Ok, no va a traer ningún beneficio porque entiendo que a veces le realizan recomendaciones que si para eliminar grasa, que si nos va a ayudar a perder peso, pero no, es totalmente falso. No va a traer ningún beneficio extra que pueda tener a nivel corporal, por ejemplo. O sea, es bueno, pero no trae Sí, ninguno. exacto. Sí, no va a traer ningún beneficio extra. Ok. Bueno, antes de realizar la otra pregunta, ahí vi una relacionada y dice, ¿y el limón solo se puede? Sí, no, es una fruta, es un cítrico, que entonces, bueno, va a tener un contenido de vitamina C, entonces, bueno, excelente, pero que si va a traer algo extra de beneficio, no. Y el bicarbonato, nos hacen una última pregunta, Karen. ¿El bicarbonato con limón es bueno? No, o sea, no eso también entiendo que está relacionado o hacen las preguntas porque hay muchos mitos de que puede ayudar también a disminuir la grasa a nivel corporal, pero no va a traer ningún beneficio. Lo que les puede traer es una gastritis a largo plazo. Ok. Y por último, Nubia nos pregunta, ¿es recomendable comer todos los días huevo? Depende, entonces, como les indicaba, si no hay ningún antecedente a nivel de colesterol elevado en sangre, excelente, podría estar todos los días como fuente proteica, ya que es accesible también a nivel económico, pero entonces tratar de intercalar. Si ya tuvimos desayuno o huevos completos, ya en la cena sería solamente las claras. Entonces, una vez al día, huevos completos. Listo, Dani. No sé si tienes otra diapositiva al final con el tema Ujú. de PCB.
Claro que sí, entonces, bueno, les dejo el siguiente mensaje para que los tengan muy presentes. Entonces, alimentación, más ejercicios a una vida saludable. Entonces, no es solamente alimentación, sino que tenemos que tener un 30% de ejercicios para mantener nuestro peso y también tratar de evitar enfermedades no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso, la obesidad. Entonces, bueno, les quiero dar muchísimas gracias a todas las personas conectadas. Es muy importante que si pueden tomar las asesorías nutricionales con nosotros, excelentes, para poder seguir profundizando más temas y tratar de individualizar cada caso y el requerimiento nutricional que tenga. Muchísimas gracias, Dani. Gracias a todos los participantes. De verdad, aquí en pantalla les estamos recordando las líneas de atención. Allí pueden pedir su asesoría nutricional personalizada en la que puede individualizarse cada caso. Bueno, para ustedes, sus familias, recuerden que no solamente es para ustedes, sino también para su núcleo familiar. Y tienen las otras asesorías como psicológica, financiera, contable, legal, consejo médico telefónico y el protocolo empresarial y desarrollo empresarial. Bueno, nuestros profesionales siempre van a estar servicios listos para atender. Muchísimas gracias a todos por la participación. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde, hasta luego.